Hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En esta nueva entrega de la Guía Mundial de Viajes, te llevaremos a descubrir la costa de la región de Campania, donde nos detendremos entre otros lugares, en la ciudad de Nápoles, un lugar donde la historia y la modernidad se entrelazan en cada esquina. Desde sus coloridos mercados hasta sus majestuosos monumentos, Nápoles es un festín para los sentidos. Pero la aventura no termina aquí. Nos dirigiremos hacia las impresionantes islas del archipiélago campano, donde la naturaleza y la historia se fusionan en un espectáculo visual. Capri, con sus acantilados dramáticos y aguas cristalinas, nos ofrecerá un refugio de belleza y tranquilidad, mientras que Ischia, famosa por sus termas y paisajes exuberantes, nos invitará a relajarnos y disfrutar de su ambiente acogedor. Por último, Procida, la más pequeña de las tres, nos cautivará con sus coloridas casas y su atmósfera auténtica. Quédate con nosotros hasta el final para disfrutar de una travesía, donde cada rincón revela una historia fascinante y cada vista es un regalo para los ojos. En primer lugar, nos dirigiremos a la ciudad de Nápoles, que se despliega majestuosamente frente al mar Tirreno, donde su costa serpenteante abraza las aguas azules del Golfo con una gracia ancestral. El contraste hipnótico entre el azul profundo del mar Mediterráneo y los cálidos tonos ocres y terracota de sus edificios históricos, crea una postal viviente que cautiva el alma desde el primer momento, como un lienzo pintado por los dioses. Desde las alturas privilegiadas, la ciudad revela su verdadera e imponente magnitud, extendiéndose como un anfiteatro natural, bajo la atenta mirada del majestuoso Vesubio, que se alza como un telón de fondo perpetuo. Esta vista panorámica, que corta el aliento, permite contemplar la fusión perfecta entre la arquitectura histórica y el paisaje natural, que caracteriza a la tercera ciudad más grande de Italia, donde cada edificio cuenta una historia milenaria. El puerto de Nápoles, testigo silencioso de siglos de historia mediterránea, bulle de vida y actividad incesante con sus ferries surcando las aguas, barcos pesqueros regresando con sus capturas del día, y elegantes yates que entran y salen continuamente del puerto, manifestando la naturaleza marítima de esta urbe milenaria, que respira al ritmo de las olas. Las características casas encaladas de Nápoles, apiladas unas sobre otras como un delicado juego de naipes, en las empinadas colinas de la ciudad, crean un fascinante mosaico urbano que desafía la gravedad. Sus fachadas multicolores, adornadas con ropa tendida que danza al viento entre los balcones de hierro forjado, y las macetas rebosantes de geranios, narran las historias íntimas de la vida cotidiana napolitana, como páginas de un libro abierto al Mediterráneo. El legendario castillo de Logo, surgiendo de las aguas azules, como un guardián eterno tallado en piedra, representa el corazón histórico y místico de la ciudad. Según la antigua leyenda, transmitida de generación en generación, el poeta Virgilio escondió un huevo mágico en sus nacimientos, del cual depende el destino mismo de Nápoles, entrelazando así la magia con la historia en cada una de sus piedras centenarias. El Maschio Angioino, también conocido como Castel Nuovo, se yergue majestuoso contra el cielo napolitano, con sus imponentes torres cilíndricas y su magnífico arco de triunfo renacentista, testimonio pétreo del poder y la grandeza que alguna vez ostentó el reino de Nápoles. Sus muros, testigos de intrigas palaciegas y grandes acontecimientos históricos, siguen vigilando la bahía como lo han hecho durante siglos. En los intrincados callejones del centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el arte callejero contemporáneo rinde apasionado homenaje a Diego Maradona, ídolo futbolístico que trascendió el deporte para convertirse en santo popular. Su rostro, plasmado en vibrantes murales que adornan las paredes antiguas, vigila eternamente las calles donde su leyenda sigue más viva que nunca, como un guardián espiritual de la ciudad. La espléndida Galería Umberto I, con su deslumbrante arquitectura decimonónica, encarna el esplendor dorado de la Belle Époque napolitana. Sus majestuosos arcos de cristal y hierro forjado, que filtran la luz mediterránea creando un espectáculo de luces y sombras, cobijan elegantes comercios centenarios, mientras que en su suelo de mármol, una misteriosa sirena dibujada con maestría, recuerda los antiguos mitos marinos que impregnan el alma de la ciudad. Los característicos Vicoli del barrio español, con su sinfonía de ropas tendidas ondeando al viento, y sus estrechos pasajes que parecen susurrar secretos centenarios, conforman un laberinto encantador donde la auténtica vida napolitana se despliega en toda su gloria.
Los coloridos grafitis modernos se entrelazan armoniosamente con los edificios históricos, creando un contraste único y vibrante entre lo antiguo y lo contemporáneo, como un museo vivo de la evolución urbana. La majestuosa Piazza del Plebiscito, coronada por su imponente columnata semicircular que parece abrazar el espacio público, representa el corazón cívico palpitante de Nápoles. Este espacio monumental, flanqueado por la magnífica Basílica de San Francisco de Paula, es un testimonio soberbio de la grandeza arquitectónica de una ciudad que nunca ha dejado de soñar a lo grande. Las pintorescas tiendas tradicionales, verdaderos tesoros urbanos, con sus productos locales artesanales y sus antiguas tradiciones comerciales, insuflan vida y color a las estrechas calles del centro histórico. Los comerciantes, herederos de generaciones de vendedores, vocean sus ofertas con el característico acento napolitano, mientras los seductores aromas de la cocina local impregnan el aire, creando una sinfonía sensorial única. Y como broche de oro, la mítica pizzería da Michele, templo gastronómico, donde las largas filas de peregrinos culinarios esperan pacientemente para probar la auténtica pizza napolitana. Su simple pero icónico logo, reconocible en todo el mundo, se ha convertido en un símbolo indiscutible de la tradición culinaria de una ciudad, que no solo inventó el plato más famoso del mundo, sino que lo elevó a la categoría de arte. En segundo lugar, nos dirigiremos a Pompeya, la emblemática ciudad que yació en silencio durante siglos bajo las cenizas del Vesubio, revive hoy como un fascinante testimonio de la vida en la antigua Roma. Las ruinas de esta legendaria urbe, cuidadosamente preservadas, nos invitan a recorrer sus calles adoquinadas que aún guardan las huellas de los carruajes que surcaban sus caminos. Desde una vista panorámica, la inmensidad del sitio arqueológico revela un intrincado trazado urbano, con foros, mercados y templos que nos transportan a un tiempo detenido en el año 79 después de Cristo. Cada rincón susurra historias de una civilización vibrante y próspera, que quedó congelada por el repentino abrazo del volcán. Al adentrarnos en las calles de Pompeya, encontramos los restos del antiguo anfiteatro, una obra arquitectónica que demuestra el ingenio y la pasión de los romanos por el entretenimiento. Este colosal recinto, uno de los más antiguos del mundo, albergaba espectáculos de gladiadores que fascinaban a la multitud. Su imponente estructura, aún en pie, nos permite imaginar el eco de los vítores y los rugidos de un público entregado. Al caminar entre sus gradas, uno no puede evitar sentir el peso de la historia y la fuerza de una cultura, que pese a la tragedia, sigue asombrándonos con su legado. Entre las ruinas, también se pueden explorar los restos de antiguos hogares, espacios íntimos que revelan el día a día de los pompeyanos. Las paredes de estos domicilios aún conservan frescos vibrantes que retratan escenas de la vida cotidiana, mientras que los patios centrales, con mosaicos delicados, hablan del cuidado estético de sus habitantes. Estas viviendas, aunque desprovistas de sus techos, narran historias de familias, festividades y rutinas que se desarrollaban al abrigo de sus muros. Pompeya, más que un sitio arqueológico, es un viaje emocional al corazón de una civilización que encontró la inmortalidad en medio de la tragedia. En tercer lugar, nos dirigiremos al volcán Vesubio. El majestuoso monte Vesubio se alza imponente sobre el Golfo de Nápoles, como un recordatorio vivo del poder de la naturaleza. Desde una vista aérea, su perfil inconfundible destaca en el paisaje, con el enorme cráter abierto que marca su cumbre, testigo de su violenta erupción en el año 79 después de Cristo, que sepultó a Pompeya y Herculano. Este coloso, que parece dormir plácidamente, ofrece una experiencia única para quienes lo visitan. Los senderos que serpentean alrededor de sus laderas conducen a los visitantes hacia la cima, en un ascenso que combina el esfuerzo físico con el asombro ante los paisajes impresionantes que se despliegan a cada paso. Al llegar al borde del cráter, el espectáculo es sobrecogedor. Las tonalidades de las rocas volcánicas, los ecos del viento y el silencio profundo que reina en su interior, parecen contar historias de fuego y destrucción, pero también de renovación y vida. Desde este punto privilegiado, la vista panorámica abarca el azul infinito del mar, las ciudades costeras y la vasta extensión de tierra que rodea al Vesubio. Caminar por sus senderos no es solo una aventura geográfica, sino también un viaje introspectivo, donde la naturaleza nos recuerda su capacidad de asombrar y su eterna conexión con la humanidad. En cuarto lugar, nos dirigiremos a la isla de Capri, una joya en el Golfo de Nápoles,
que deslumbra con su combinación de paisajes naturales y una arquitectura colorida que parece sacada de un sueño. El mar turquesa de Capri invita a la exploración, y no hay mejor manera de hacerlo que en barco. Los navegantes recorren las emblemáticas formaciones rocosas de Faraglioni, imponentes guardianes de la isla, que emergen majestuosos del agua. Muy cerca, la Grota Verde y la Grota Bianca se deslumbran con sus tonalidades de esmeralda y blanco, creando un espectáculo de luces y sombras que parece mágico. Estas cuevas naturales, esculpidas por el tiempo, son testigos silenciosos de la belleza inigualable de Capri, un paraíso donde la naturaleza se convierte en arte. Capri no es solo un destino para disfrutar del mar, también guarda tesoros culturales como Villa Lysis, un refugio de elegancia y estilo neoclásico que ofrece vistas panorámicas a la isla y al Golfo. Desde sus terrazas, uno puede contemplar el contraste entre las casas coloridas de Marina Grande y el azul profundo del Mediterráneo. Las calles de Capri, con sus curvas y estrechas avenidas llenas de boutiques, cafeterías y rincones encantadores, hacen de cada paseo una experiencia única. En cada detalle, Capri revela su esencia, un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde la belleza es la protagonista absoluta. En quinto lugar, nos dirigiremos a la isla de Ischia, que también se encuentra en el Golfo de Nápoles. Ischia, la mayor de las islas del Golfo de Nápoles, es un paraíso mediterráneo que combina historia, naturaleza y encanto costero. Desde lo alto, la vista de Casamicciola cautiva con sus colinas verdes que descienden suavemente hacia el mar, creando un paisaje que invita a la tranquilidad. Este pintoresco rincón de Ischia es conocido por sus termas naturales y su ambiente relajado, ofreciendo un refugio perfecto para quienes buscan desconectar del bullicio urbano. Aquí, las calles serpentean entre casas color pastel y restaurantes que ofrecen delicias locales, mientras el mar cristalino se convierte en el protagonista absoluto. El imponente castillo aragonés, situado en un islote conectado a Ischia por un puente estrecho, es un símbolo inconfundible de la isla. Su ubicación estratégica, elevándose sobre el horizonte, ha servido como bastión de defensa desde la antigüedad, ofreciendo vistas panorámicas que abarcan el azul infinito del Mediterráneo. Pasear por sus muros es recorrer siglos de historia, desde los antiguos griegos hasta el Renacimiento, mientras el paisaje que lo rodea combina el dramatismo de los acantilados con la serenidad del mar. Este monumento no solo es un testimonio del pasado, sino también un lugar de inspiración y belleza temporal. Sant'Angelo, un encantador pueblo pesquero en la isla de Ischia, completa este recorrido por la isla con su atmósfera única. Este pequeño puerto, libre de automóviles, es un laberinto de callejuelas. Las casas blancas y coloridas, encaramadas en la ladera, enmarcan un panorama que parece sacado de una postal. Sant'Angelo es un rincón que conserva la esencia más pura de Ischia, un lugar donde la vida transcurre al ritmo pausado del Mediterráneo, entre el susurro del mar y la calidez de su gente. En sexto lugar, nos dirigiremos a la isla de Procida, la más pequeña de las islas del Golfo de Nápoles. Es un rincón de ensueño que sorprende con su encanto auténtico y su vibrante paleta de colores. Desde una vista aérea, su costa revela un mosaico de casas color pastel, que parecen abrazar el Mediterráneo, mientras los acantilados se alzan majestuosamente, custodiando la serenidad de sus aguas cristalinas. La marina de Corrichela, con su pintoresco puerto pesquero, es el alma de la isla, un lugar donde el tiempo parece detenerse. Aquí, barcos tradicionales descansan junto a las terrazas de restaurantes que ofrecen los sabores más frescos del mar, creando una atmósfera que invita a la contemplación y la calma. La historia de Procida se hace tangible en cada rincón, especialmente en las imponentes murallas del palacio medieval, que ofrecen un testimonio de su pasado estratégico y defensivo. Desde lo alto, el monasterio de Santa Margherita domina la isla, un lugar de paz y reflexión con vistas inigualables al horizonte azul. Este puerto encantador, con su mezcla de tradición pesquera y una herencia cultural rica, es el corazón palpitante de Procida. Aquí, cada callejuela y rincón cuentan historias que reflejan la esencia mediterránea más pura, convirtiendo a esta isla en un destino que atrapa y enamora a quien la visita. En séptimo y último lugar, nos dirigiremos a Sorrento, en la costa septentrional de la península sorrentina, en el Golfo de Nápoles. Desde una vista aérea, Sorrento se revela como un paraíso suspendido entre el cielo y el mar,
con su costa dramáticamente abrazada por acantilados imponentes que descienden hacia las aguas turquesas del Golfo de Nápoles. La ciudad, enclavada en este paisaje de ensueño, combina la serenidad de la naturaleza con la elegancia de su arquitectura. El puerto, situado al pie de los acantilados, es un bullicioso punto de partida para explorar la región, mientras que los barcos atracados añaden un toque pintoresco al panorama. Los tonos cálidos de los edificios que se alzan sobre los acantilados contrastan con el azul profundo del mar, creando una imagen inolvidable. En el corazón de Sorrento, el encanto del centro histórico invita a recorrer sus estrechas calles llenas de historia y vida. Hoteles elegantes se mezclan con boutiques, cafés y restaurantes, que desprenden el aroma irresistible de la cocina italiana. Desde las terrazas de estos hoteles y edificios históricos, las vistas hacia el mar y la costa son sencillamente espectaculares, convirtiendo cada rincón en un lugar perfecto para detenerse y contemplar el horizonte. Sorrento no solo es un destino turístico, sino un lugar que encarna la esencia del Mediterráneo, donde la belleza natural y la calidez humana se unen en perfecta armonía. Y así llegamos al final de un nuevo vídeo del canal. Gracias a todos nuevamente por habernos acompañado hasta aquí. Seguramente, volveremos en algún momento con más vídeos de Italia, uno de nuestros destinos más visitados. Gracias a todos los que se han suscrito y se siguen suscribiendo al canal. Realmente, nos están ayudando mucho a seguir produciendo contenido. Te animamos a dejar comentarios y a dar un me gusta, si te ha gustado este vídeo. También les recordamos que pueden consultar otros vídeos del canal. Nada más por hoy. Un abrazo y hasta la próxima.